вас. Уверен, давай. Там уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер из Припяти сказала. Пожарная сразу. Алло, Иванка? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. Atómico. Se dice atómico. Atómico. Esas perlitas que nos manda la producción de Otra Ronda. Estamos en el momento del informe, en donde nuestro licenciado en casi todo, Rubén Braga, que está acá al lado mío, nos trae algo interesante de lo que hablar y que sé que es bastante experto en el tema. Bueno, sí, es algo de lo que me apasiona realmente hablar. Estas llamadas que escuchamos al principio, antes del tema de Bad Religion, corresponden, son 3 en total, corresponden a las primeras llamadas de auxilio de la madrugada del sábado 26 de abril de 1986. Una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Sí. Se copaba. Una de las centrales nucleares más grandes del mundo, la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, lo que vendría a ser actualmente Ucrania, había sufrido un accidente. Un accidente de magnitudes bíblicas. Al parecer, simulaban un corte de suministro eléctrico y un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor. A la 1:24 de la madrugada, entre 40 y 60 segundos después del comienzo del experimento, 2 grandes explosiones se produjeron. El vapor liberado por la primera explosión hizo volar por los aires el techo de hormigón del reactor, que pesaba 3.000 toneladas. Tremendo. La segunda explosión hizo volar por los aires... la segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien las características de una explosión atómica de 0.3 kilotones. Esto es como si hubieran explotado 300 toneladas de TNT. Según los testigos, vieron un sol achatado. 300 toneladas de TNT. Como si hubiesen un sol achatado. Exactamente, según los testigos, dice que vieron como un sol achatado, una estrella que se elevó, brilló unos segundos y volvió a caer. Estas explosiones arrojaron materiales radioactivos y tóxicos que, según estimaciones, fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica de Hiroshima. O sea, estamos hablando de algo increíble, nunca antes visto en la historia. Aparte decís que entre la primera explosión y la segunda hubo segundos, o hubo sea, no tuvo ni tiempo de nada. Exactamente. Con el reactor número 4 expuesto y con un incendio totalmente descontrolado, el profundo desconocimiento sobre la radioactividad hasta ese momento pesaba en la Unión Soviética. De hecho, se decidió mantener silencio al principio, porque se le tenía más miedo al pánico que a la misma radiación. Hasta ese momento la radiación no se sabían bien los efectos que provocaba en los seres vivos. A corto y largo plazo, exactamente. Claro. Nuestro operador... Tenían más miedo, claro, de que haya un, no sé, pánico general. En realidad, claro, y de que se esparciera la noticia por otros países, era más primordial eso para el gobierno de la Unión Soviética de ese momento, que en realidad lo que significaba para la salud de los habitantes. Los materiales que se liberaron esa noche catastrófica fueron, atención porque es interesante, yodo 131, se aloja en la glándula tiroides, dura 8 días, es un elemento que tiene 8 días de duración, y bombardea el organismo desde adentro. Cesio 137 es un material que cae a tierra y es muy difícil de eliminar. Contamina durante 30 años todo lo que toca. Estroncio 90, que es de los más letales, ataca la médula ósea y el cuerpo lo confunde con calcio. O sea, el cuerpo lo lleva hasta el cabezal de los huesos y desde ahí bombardea a todo el cuerpo.
El tiempo de vida de este elemento es de 90 años. Tremendo. Xenón 133 es un gas que se inhala, ni siquiera la lluvia lo puede disolver, su ciclo de vida es de 600 años. Y por último, y el más peligroso, el plutonio 239. Su tiempo de vida es de 24.000 años. El plutonio. El 239. Básicamente ya. Es, está ahí forever. sí, Sigue ahí. Sí, es eterno prácticamente. Los operarios que lograron salir del cuarto de control del reactor sufrieron rápida agonía, envueltos en intensos dolores, con la piel negra y algunos con los órganos prácticamente disueltos. Entre ellos, bomberos que no sabían a qué se enfrentaban y que querían apagar el incendio con agua, cosa que empeoró las reacciones nucleares que se daban dentro del núcleo del reactor. Si un ser humano, vamos a poner esto en contexto, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de en cómo se mide la radiación. Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Röntgen la hora, se considera que es una dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. La dosis de radiación normal, en condiciones normales, en el ser humano es de 0.02 Röntgen la hora. En las primeras etapas del accidente de Chernóbil, los que se acercaban a la boca del reactor llegaron a alcanzar los, escuchen bien, 30.000 a 40.000 Röntgen la hora de exposición, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que un ser humano puede soportar. O sea, 50 millones de veces lo que un ser humano soporta. Sin precedente alguno. No. Esto suponía la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron esos niveles de exposición. Sin embargo, había personas que seguían ahí intentando atajar una catástrofe mayor, procurando que el incendio no se propague a los otros 3 reactores, produciendo así la mayor explosión de todos los tiempos. La verdad que la historia de los liquidadores es recontra apasionante. Los primeros equipos para mitigar el accidente fueron bomberos, personal militar y médicos que actuaron de manera temprana, algunos desconociendo los efectos de la radiación. La mayoría, seguramente. La mayoría, por supuesto que debe haber sido así, y otros sabiendo que esos eran sus últimos momentos de vida. Eso es lo más increíble. Algunos fueron voluntariamente. A estos primeros irradiados, tras su muerte, se los colocan en contenedores de zinc, a varios metros de la superficie y en el más estricto de los secretos. Al otro día, sobrevolándolos con helicópteros, uno de los ingenieros de apellido Legasov toma dimensión de lo que ocurría. Solicita con urgencia esa misma tarde la evacuación de todos los seres humanos a 50 kilómetros a la redonda, pero la burocracia soviética y la KGB lo impiden. Miles de niños, jóvenes y ancianos quedan sometidos durante 1 día y medio a la lluvia atómica invisible. Algo que capaz que si estaban qué sé yo, no sé qué tan al tanto estás de lo que puede llegar a suceder, pero Sí. podrían haber evacuado un montón de personas en ese tiempo. Por supuesto, podían haber evacuado a todos. A todos. Exactamente. El tema es que por esta culpa del desconocimiento de lo que eran las reacciones del cuerpo ante la radiación, se tardó una eternidad. También se le echa la culpa a lo que es la burocracia comunista, que tardó, uno le dice al otro, el otro le dice al otro, hasta que llegaron las órdenes, se hizo eterno. Hablando de Legasov, que es el hombre que trató de advertir esto y pidió la urgente evacuación de todas las personas que vivían ahí, sobre todo los que vivían en la ciudad de Pripyat, a 3 kilómetros. El 26 de abril de 1988, 2 años después del accidente, se quitaba la vida de un disparo en la cabeza. Y fue a raíz de esto que Fue a raíz de esto que pasó, el tipo no soportó, no lo soportó. Estamos en el peor de los escenarios. El techo del reactor estaba negro, lleno de combustible radiactivo y barras de grafito destrozadas. Se intentó desplegar robots en las terrazas, dirigido desde lugares seguros, para barrer con todo ese grafito y arrojarlo al centro del núcleo, que todavía ardía. Hay que decir que el núcleo ardía en base a fusión nuclear,
y tenía una temperatura aproximada de 2500 grados. O sea, es una locura. Una locura. No. Por influencia de la increíble radioactividad circundante, los robots no respondían y terminaban ellos mismos arrojándose hacia el núcleo del reactor. Ante tal hecho, los tipos dijeron: ¿qué nos sobra? ¿Qué es lo que sobra en este momento? Necesitamos lo que sea. Gente. Sobraba gente. Y así nacen los biorobots o los robots biológicos. Son estas personas que vinieron a reemplazar lo que eran los robots que iban a ir a limpiar y no anduvieron por la radiación. Que son los propiamente dichos los liquidadores. Exacto. Fueron 700.000 personas que estuvieron ahí, campesinos y militares algunos, sabían a lo que se enfrentaban, otros lo desconocían completamente, lo volvemos a repetir. Miles fueron obligados a ser liquidadores, muchos eran granjeros, los traían del campo. Imagino que bajo alguna promesa de algo. Por supuesto. Miles fueron obligados a ser liquidadores, armaban ellos mismos sus trajes con planchas de plomo que encontraban y sacaban de las paredes de la central. O sea, se armaban unos trajes y se ponían unas planchuelas de plomo, se ponían en la cabeza, en los genitales y en el pecho. Esto, por supuesto, era totalmente inútil ante lo que iban a vivir. ¿No? Si estás usando el mismo material de ahí. Claro, sí, supuestamente el plomo lo repele, pero no era. Claro, necesita estar sellado con un traje especial. Que no se los daban, o sea, era ellos mismos se lo armaban, claro. También usaban unas máscaras que no servían para nada, los llamados morros de cerdo. La misión era colocarse esos trajes rudimentarios que pesaban 35 kilos, subir al techo del reactor, tomar todo el material disperso en la terraza y arrojarlo al núcleo. Eran 3 minutos de trabajo efectivo. Claro, en esos 3 minutos todo En esos 3 minutos había que hacer todo lo que pudiera agarrarse y tirarlo. Así de breve y así de mortal era el trabajo. Les prometieron sueldos multiplicados por 6, o a otros les prometían un utilitario para poder salir de viaje con sus familias. Algunos soldados intercambiaban 2 años de la frontera con Afganistán, que en ese momento estaba en guerra con Rusia, por 3 minutos en el tejado del reactor. Por supuesto que era mucho más tentador los 3 minutos en el tejado que 2 años en el servicio militar en la frontera con Afganistán. Claro, igual como decís vos, era gente que claramente la mayoría no sabía. Porque ¿de qué te sirve no de tener un utilitario para lo que sea, el sueldo por 6 y estás muerto? Claro. Otros no lo hicieron por nada de esto, sino que entregaban su vida de manera voluntaria, sabiendo lo que estaba sucediendo y sabiendo que la catástrofe iba a ser hasta de escala mundial. Y así, coreografiados desde abajo, se enfrentaban a 10.000 Roentgen la hora, cuando bastan solo 500 para matar a una persona. En algunos casos recogían el grafito con las manos desnudas y rompían los cristales para que la basura pudiera ser transportada por el tejado. O sea, agarraban el material radiactivo con la mano directamente en algunos casos. En un lugar que fue lo más parecido al infierno en la Tierra, ¿no? Las dosis de radiación que recibían eran totalmente incompatibles con la vida humana. Aún hoy los médicos no entienden cómo muchas de estas personas no caían fulminadas en el mismo tejado. También hay que hablar de otras clases de liquidadores, porque hubo muchas clases de liquidadores. Hubo mineros también que socavaron por debajo del núcleo e inundaron con nitrógeno líquido para que éste no se hundiera, porque era tal el calor que se estaba empezando a hundir el núcleo, estaba socavando el piso y tenían miedo que llegara a las napas de agua, en donde la fusión nuclear iba a ser peor. Iba a ser peor. No, con nitrógeno líquido. Le metían nitrógeno líquido abajo. Esta gente soportó temperaturas por debajo del reactor que eran altísimas, al punto que los turnos eran hasta el desmayo, o sea, trabajaban hasta desmayarse. Trabajaron a pesar de que los ingenieros, resguardados en las oficinas de Moscú, veían por televisión las maniobras y comentaban que la tarea que hacían era imposible. También estaban los llamados gatos del tejado, operaban en la terraza del reactor. Veían cómo la radioactividad se comporta de manera caprichosa y armaban los mapas que marcaban el camino a los liquidadores que limpiaban. O sea, los tipos iban con contadores Geiger
Claro. Iban por todo el tejado, ¿no? Tomando mediciones. Para ver por dónde convenía ir. Para ver por dónde convenía ir, porque en algunos lugares era altísima la radiación y pasar por ahí significaba la muerte directamente. 1 metro era la diferencia entre la vida y la muerte, justamente. Estas personas se acercaban demasiado a los lugares con más radiación, así que la muerte era segura. Día tras día se completaban estos mapas, escucha bien, Caro, con los que habían confeccionado sus compañeros muertos. O sea, había un grupo que hacía un mapa, ese grupo lo más probable es que al otro día estuviera muerto, y compañeros de ellos retomaban esta actividad para seguir completando lo que era ese mapa. Ellos sí sabían, en todo caso. Sí, era una historia increíble. Sí, no, esta gente que tomaba las mediciones y todo, muchos eran ingenieros, era gente muy capacitada. La magnitud de estas tareas fue, la verdad que fue heroica. Sin los liquidadores, Ucrania y Bielorrusia serían hoy la zona muerta. En este momento la zona muerta es la ciudad de Pripyat, claro, y unos 30 kilómetros alrededor de la central nuclear. Si no fuera por esta gente, serían 2 países los que están comprometidos como zona muerta e inhabitable. Inhabitable por 24.000 años. Ahora, para ir cerrando, voy a dar un dato que es increíble. Esto es lo más loco de toda la historia y lo tienen que escuchar. Vamos a hablar de una curiosidad, por así decirlo. El Apocalipsis, ¿no? Todos conocemos lo que es el Apocalipsis de la Biblia, escrito por San Juan en el año 98, es el último libro de la Biblia. San Juan tiene una serie de visiones sobre el fin de los tiempos. En ese libro se relata la venida de los ángeles, que marcan el principio del fin. Uno de esos ángeles exterminadores, el tercero para ser más preciso, provoca la salida en la mitad de la noche de una estrella. Esta estrella saldrá de las entrañas de la tierra y volverá a caer, envenenando las aguas y a las personas. Curiosa similitud con lo que pasó en Chernóbil. La gente, los testigos, hablan de que vieron ascender una estrella, dicen la palabra estrella o sol, que no era otra cosa que el núcleo del reactor, y la vieron volver a caer, ¿no es cierto? Como que por unos segundos se hizo de día. Exactamente, sí. Y envenenando todo a su paso, ¿no? Como dice en la Biblia, como habla San Juan de esta estrella. Uno podría decir que las casualidades terminan ahí, pero San Juan le dio un nombre muy preciso a esta estrella, la llamó ajenjo. El ajenjo es una raíz que amarga las aguas y las hace intomables, que era una raíz que se usaba en la antigüedad. Y es que Chernóbil, en ucraniano, significa precisamente ajenjo. Chan. Quedamos todos de cara. La verdad que ¿El operador qué les pasó? Quedó duro el operador. Chan. La verdad que es un dato muchísimo más que increíble, ¿no? Porque sí, la verdad que sí. La verdad que la casualidad, la casualidad, uno puede decir, bueno, lo de la estrella, eso puede tomarse como una casualidad, aún desconfiando, pero que el nombre sea precisamente ajenjo y en ucraniano Chernóbil o Chernobilka también signifique el mismo nombre que le dio San Juan a la estrella de la muerte, ¿no? Es increíble. Es muy llamativo, demasiado. Después, les comento que para los que quieran informarse más, si alguno quedó con curiosidad, les digo que es un tema recontra apasionante, hay muchos más datos, yo lo resumí por supuesto porque la historia es larguísima. Les recomiendo un documental que se llama La noche del fin del mundo. Anoten bien, dura 2 horas. Es un documental español de un periodista que se llama Iker Jiménez, que tiene unos documentales espectaculares. Tenía un programa que creo que se llamaba Tercer Milenio, que también habla todo de conspiraciones, ovnis, esas ufología. Cosas que te encantan a vos. Y esas cosas que me encantan, que nos apasionan a todos, y que aparte están abordados desde una perspectiva científica, seria, así que se los recomiendo. Son 2 horas que van a estar pegados a la computadora mirando el documental de este muchacho Iker Jiménez, porque aparte tira un montón de datos de lo que es la radiación, de Marie Curie, de cómo empezó 100 años antes,
lo que es la radiación, cómo se descubrió y un montón de cosas que son recontra interesantes. Muy interesante, que la verdad que como con ese dato final, como voy a investigar más. Hay un documental, no, es una miniserie, no, tampoco es serie, es un documental serie. Documental serie, sí. Está bien. Que están dando ahora en esta plataforma conocida, que habla sobre el turismo negro, algo así lo llama. Sí, exactamente. Y no van a Chernobyl, pero van a Japón. Sí. Y justamente la gente que en vez de, no sé, de vacacionar en, no sé, en una playa, me voy de vacaciones, no, va a querer investigar cosas que se relacionen así con la muerte o con cosas que uno no iría de vacaciones a ese lugar. Claro. Y te muestran, les dan el aparatito, ¿cómo se llama? Para medir el contador Geiger. El contador Geiger para medir la radiación. Y también es terrible, ¿no? Cómo perduran el tiempo y cómo no... O sea que van a Fukushima, van. Y no quiero adelantar mucho, pero básicamente, sí. Nada, hay muchísimo más de lo que ellos creían. Los mismos turistas se terminan asustando y queriendo dejar, ¿no? la expedición en Fukushima hubo liquidadores. Todos aquellos que se dedican a paliar esta clase de accidentes son llamados liquidadores. En el accidente de Fukushima fueron liquidadores, no sobrevivientes del accidente de Chernóbil, fueron a ayudar con toda la experiencia que tenían estos tipos, fueron a ayudar a Fukushima, ¿no? A paliar un poco. También hubo liquidadores japoneses que estuvieron ahí en el reactor de la central atómica japonesa. Así que... Unos héroes de verdad, ¿viste? Porque... Y son tipos menos, que sí. Capaz que unos por ingenuidad, sí, y otros por quererse sacrificar. Yo creo que muchos que trabajaban ahí decían, ya sabían lo que sucedía ahí, decían, ya está, me la juego. Sí, bueno, hay varias historias en el documental, estaría buenísimo que las vean. Hay historias hasta de tipos que tienen que cerrar las compuertas. Había un problema en la central, había un problema con el agua pesada, no la podían drenar. El agua pesada es un agua que está totalmente irradiada, y hay una historia de que van a un puesto que estaba ahí cerca de la central nuclear, le piden a un grupo de soldados que estaban ahí, les explican cuál es la situación sin rodeos, les dicen, miren muchachos, esto es así, si no logramos que esta agua sea drenada de alguna manera, la contaminación va a ser increíble y hay que dar la vida por la madre Rusia y toda esta cosa patriótica que tenían los soviéticos. Entonces el superior en ese momento les dice a los soldados, que eran unos jóvenes de no más de 20 años, les dice, bueno, los que estén dispuestos, necesitamos 2 buzos que se metan en el agua pesada, es una misión totalmente suicida. No van a salir de los piletones. Y pidieron, les pidió 2 voluntarios, los que estaban dispuestos que den un paso al frente, y para sorpresa del tipo, los casi 30 pibes que habían ahí dieron todos un paso al frente, al mismo tiempo. Qué loco. Un día podemos tocar este tema también de esta idea de patria y de sacrificarse no por la patria, es muy llamativo. A mí me llama mucho la atención porque ¿qué es patria? Y por qué, viste, uno... Claro. Se siente así como parte de algo y quiere sacrificar hasta su vida. Exactamente. Tremendo. Rubén, gracias por este informe. Bueno, el martes que viene a ver con qué nos sorprende. Vamos a escuchar un temita, ¿no? Se viene el tema de Bulldog. Sí, exactamente, sí, yo en esta que llamamos Decide por Vos. Y después venimos con la entrevista a Católicas por el Derecho a Decidir.